Es una satisfacción ver hoy aquí reunidos a tanta gente y está más del pueblo de Arenas, yo creo. Y hay gente que no es de Arenas también, ya hay varios. Sabemos que muchos vecinos habrían querido acompañarnos, pero por diversas circunstancias no les ha sido posible. A todos vosotros, muchas gracias por estar aquí. Hace unas semanas hicimos entrega de 40 encuestas recogidas entre los comercios de Arenas. A través de ellas buscamos demostrar con datos que el turismo constituye la principal fuente de riqueza de Arenas. Detrás de ese trabajo hay muchas horas de preparación, distribución, clasificación y documentación. Y agradecemos sinceramente a todos gracias a ello lo hicimos posible. Tras varias reuniones hemos conseguido elaborar un catálogo de alegaciones que serán presentadas ante el Ayuntamiento. Estas alegaciones han sido revisadas por abogados y tienen como finalidad representar a todos los vecinos. En unos momentos os las leeremos brevemente para que, si estéis de acuerdo, podáis firmarlas aquí mismo. Y si no, podéis llevarlas a casa. Nosotros preparamos unas cuantas y al final dejamos unas líneas para, si a alguien se le ocurre una alegación adicional a las que están puestas, la pueda rellenar. Hay que poner el nombre, el NIF y la dirección, para que luego el Ayuntamiento notifique la recepción del documento. Y luego podéis entregarlas a cualquier miembro de la plataforma. A Evaristo, a mí, a Pepe, a Marín, a Teresa, a Donis, inclusive a Cecilio, a cualquiera. Y nosotros la recogemos y la llevamos al Ayuntamiento. Ponemos para que nos ponga el sello. Si alguien quiere llevarlas también, pero bueno, por ahorrarles el viaje, nosotros a lo mejor llevamos un bloque de 20, 30, 40, estamos ahí 20 minutos o media hora, lo que sea, que nos pongan así de entrada y la registro. Pero bueno, de todas maneras luego hablamos de esto. Hoy además contamos con la presencia de una persona especialmente cualificada. Algo que en tiempos donde todo el mundo opina no es tan habitual. Nos acompaña Fernando Híjar, licenciado en Ciencias Químicas con un máster en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria química. Tengo que decir que tiene un currículo bastante más extenso. No digo más. Sé que Fernando es una persona discreta, pero quiero destacar que, más allá de su brillante formación y experiencia, es un verdadero erudito. Lo considero alguien con una enorme capacidad de análisis, muy técnico, meticuloso y además con una gran calidad humana y generosidad, como buen aragonés que es. Toda la ayuda que nos brinda es totalmente desinteresada, aportando como un vecino más. Y esto lo digo, se ofreció a nosotros para darnos todo el saber que tiene y está en contra totalmente de la planta. Bueno, no me adelanto, ya luego lo oiréis. Fernando nos explicará qué es una planta de biogás, para qué sirve y cuáles son los impactos técnicos que puede tener sobre nuestro entorno, si se llegase a construir en Pescandi. Forma parte del equipo técnico que hemos reunido para evaluar el proyecto. Su objetivo es aportar claridad, conocimiento y rigor, de forma que todos podamos comprender mejor la situación y formarnos una opinión informada. La idea de él es que todo el mundo, en la medida de lo posible, sepa a la hora de hablar de esto qué es una planta de biogás. Yo creo que lo va a conseguir. El equipo trabaja con información disponible hasta la fecha para poder adelantarnos a lo que pueda venir. Este asunto nos ha cogido por sorpresa y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para afrontarlo de la mejor manera posible. Sabemos que pueden cometerse errores y que habrá críticas. Ninguno de nosotros, los que integramos esta plataforma vecinal, se había enfrentado antes a un reto de esta magnitud. Pero os agradecemos, pero os aseguramos que trabajaremos con todo nuestro empeño para frenar este proceso que nos afecta a todos. Y cada uno, dentro de sus posibilidades, puede contribuir con su granito de arena. Contamos con todos vosotros. Si no fuera por la fuerza vuestra, nosotros estaríamos haciendo el paripé. Una vez finalizada la intervención de Fernando, abriremos un turno de preguntas. Preferimos que mientras él explica, no le hagáis preguntas hasta que termine, porque si no se va, digamos, a retrasar mucho la charla. Él os va a explicar, porque es una charla grande, pero él la sintetizó más o menos sobre media hora aproximadamente. Después explicaremos el contenido de las alegaciones y volveremos a abrir un espacio para consultas. Y al finalizar,
El que quiera puede firmarlas aquí. Disponemos de unos 200 ejemplares ya para firmar. Durante los próximos días, además, miembros de la plataforma pasaremos casa por casa para recoger firmas entre los vecinos que estén de acuerdo en firmarlas y que no hayan podido venir. Pueden firmar todos los mayores de 18 años. Y en caso de tener hijos que residan fuera del concejo o familiares, os recordamos que se pueden firmar a través de Facebook. Que tenga Facebook puede descargarlo y firmarlo. Nuestro objetivo es bastante ambicioso. A ver si podemos superar las 1000 alegaciones. Por pedir no va a quedar. Y os adelantamos que tenemos prevista la segunda manifestación el día 23 de agosto, es un sábado. Ya iremos informando cuando se acerque la fecha con los detalles. En esta ocasión, la idea es cortar el tráfico y llamar la atención para que nos oigan. Y nada más, os dejo con Fernando y nos va a dar la explicación. Buenas tardes a todos. En principio, muchísimas gracias por la confianza recibida y las alabanzas, que bueno, eso habrá que demostrar que valgo lo que dice el señor. Creo que voy a cortar lo que fuera. Yo estoy aquí porque me llamaron pidiendo ayuda ante el desconocimiento técnico de estas horas y yo con la formación que tengo creo que puedo aportar algo. Entonces mi objetivo es hacerlo, tratar de aportar. Entonces, cuando me pidieron, yo la condición para mí más importante es que yo no quiero cobrar nada de nadie, ni siquiera que me inviten a una cosa. ¿Por qué? Porque me quiero sentir libre para poder opinar y no depender a nadie. O sea, mi opinión está totalmente liberada de todo compromiso. Entonces yo voy a dar una opinión técnica, como técnico, no voy a hacer juicios de valor, ni mociones de ningún tipo, voy a contar lo que sé, en la medida que pueda, sobre este proyecto, para que todos tengáis una información objetiva, lo más objetiva posible, no es objetiva al 100%, pero lo más posible. Entonces, yo cuando fue esto le dije, pues sí, está con nosotros, conmigo, y hay, como ha dicho Nento, alguna persona más técnica también, incluida que puede asesorar, de gran valor también. No está aquí en este momento, pero puede trabajar en el tema, está trabajando ya. Y entonces yo le pedí a Nento para poder hacer esta información a la gente y que podáis tener un criterio, pues los documentos con lo que contábamos, los documentos que el ayuntamiento ha expuesto. Y de ellos he sacado uno que es para mí el más relevante, que es lo que se llama el informe de impacto ambiental. El informe de impacto ambiental es un documento que se exige en todo proyecto que puede afectar al medio ambiente, pero entendiendo medio ambiente a la comunidad de personas. O sea, porque se habla de medio ambiente no se habla de los pajaritos y de las hierbas, se habla de las personas también, de que incluir. Entonces, he estudiado el informe de impacto ambiental y es sobre lo que voy a hacer los comentarios. De qué me encontraré en el informe de impacto ambiental, que veo, qué cosas veo positivas, negativas, para que tengamos información técnica. Entonces, le pedí también algún dato más, porque una bioplanta de gas incluye también un vertido que hay que añadir a la estación depuradora, que se llama estación depuradora de aguas residuales. Entonces, me dieron también la información y es lo que voy a presentar también, qué capacidad tiene esta depuradora para absorber este vertido y el río también. O sea, porque la depuradora va al río y el río tiene que tener capacidad para absorber todo esto. Entonces, esto es el informe que os voy a presentar ahora. Y después os daré un punto de vista, pues aquí lo he puesto primero de la ubicación, qué opino de la ubicación, segundo de la planta de biogás, después de la estación depuradora actual, y después unas recomendaciones que yo creo que se deben hacer antes de implantar un proceso de este tipo en cualquier región, qué consideraciones y qué puntos hay que tener. Entonces, esto es con lo que os voy a recomendar. Entonces, como decía Nento, esperar a las preguntas al final, porque es mucha la densidad que tiene
vais a ver que aunque son 6 o 7 hojas, páginas, pero es denso. Entonces, como es denso, escuchéis lo que podáis y lo que no. Yo le paso a Mento toda esta información y que Pedaquira pues la puede pues, en su casa trabajar con más detalle o si queréis alguna explicación adicional, y estoy abierto a hacerlo. Vale, y esto es lo que empezamos ya. Vamos a hablar primero de la ubicación de la planta. Segundo, hablaremos del biogás, después de la estación de depurador y después las recomendaciones. Pasamos ya. La ubicación. Vamos a ver qué impactos hay que estudiar en una ubicación de una planta de este tipo. Primero, fenómenos de ladera, riesgos geológicos que pueden implicar daños de explosión o incendio en la planta. Claro, estamos hablando de que está situado en una ladera que está muy implicada. Esto se está estudiando ahora por un especialista, que lo conocemos, es un especialista en estos temas de fenómenos de ladera y de riesgos ambientales, y está cuantificando este riesgo para tener números, con números, no con emociones, ¿no? Después os voy a hablar de riesgos atmosféricos que tiene esta ubicación, qué gases puede emitir y qué impacto tienen estos gases. Después, qué impacto tienen los líquidos que van a ser vertidos al CAREX y después qué tratamiento de fangos, qué impactos tiene el tratamiento de fangos que se hace. Pasamos entonces a riesgos. 2 páginas para hablar de ubicación. Primero, fenómenos de ladera. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando estás situando una planta que tiene gas inflamable y explosivo, hay que decir que es explosivo en cierto grado, cerca de donde hay riesgo de caída de rocas, y en esta zona, en esta ladera, estamos hablando de más de 50 rocas que están en la inclinación, o sea que no es, este riesgo se va a contabilizar y se va a ver la probabilidad que hay, pero no es cero, por supuesto, es mucho más alta que en cualquier otra ubicación. Eso lo primero. Ese punto no se analiza para nada ni se nombra en el informe de impacto ambiental. O sea, el impacto ambiental debe actuar en los proyectos, actúa como una especie de fiscal para que el que va a hacer el proyecto no se exceda y pueda hacer daño a la población o al ambiente. En este caso, yo echo mucho de menos que no se nombran muchos de los puntos que considero yo críticos que un informe de impacto ambiental debería contener. El primero es este: el fenómeno de ladera no se valora, ni se nombra. Segundo, riesgos atmosféricos. Estamos en el Valle de Cabrales, que tiene fuerte inversión térmica. Estáis acostumbrados a las nieblas que hay. Habitualmente de noche pues se genera una niebla de una altura de unos 40-50 metros, porque hay inversión térmica. ¿Qué es inversión térmica? Bueno, pues inversión térmica lo he pintado aquí y vamos a ver los efectos que tiene. Inversión térmica es esto: a medida que tú subes de altura, va disminuyendo la temperatura. Eso todo el mundo lo sabe, subir una montaña está más frío que abajo. Y este ritmo de subida es aproximadamente unos 6 a 7 grados por cada 1000 metros que subimos. Bueno, pues cuando se forman los fenómenos de inversión térmica ocurre lo contrario, es decir, en una zona aproximadamente de unos 50-100 metros, la parte de abajo está más fría que la parte de arriba, o sea, se invierte este ritmo y entonces toda esta zona se llena de niebla. Aquí he puesto un ejemplo típico cogido desde las estafadas. Esta es una foto muy típica del Valle de Cabrales. Todos se ve que se forma una niebla de valle. Esto es normal y en el Cantábrico ocurre mucho en toda la cordillera cantábrica. Entonces, ¿qué implica esto? Pues las nieblas estas de valle, las nieblas de radiación, que se llaman en meteorología, implica que se van a formar bolsas que no van a eliminar los gases, sino que se van a encapsular. Es decir, se forma un fenómeno de chimenea, de cualquier chimenea. Lo que va a hacer es lo que se llama una fumigación del entorno. Es decir, cualquier chimenea no va a dispersar hacia arriba, como cuando hay un anticiclón, sino lo contrario, sino que va a haber una fumigación del entorno y se va a quedar encapsulada la niebla y cualquier olor, por pequeño que sea, en la cápsula que hay del valle. Esto es algo que es matemáticamente correcto, o sea, no se puede evitar. Este fenómeno, esto tampoco se ha analizado
en el estudio de impacto ambiental. Para mí es un déficit importante. ¿De qué gases estamos hablando? Pues hablamos de metano, básicamente es una planta de biometano, ¿no? Pues es metano, es una proporción alta. El metano forma mezclas explosivas con el aire cuando está en una proporción entre el 5 y el 15% en volumen. Entonces, en esta proporción es explosivo. Claro, si tenemos una planta que tiene una concentración de metano alta y tenemos una instalación eléctrica, como se propone, con placas fotovoltaicas, con instrumentos, esto es un tema peligroso. O sea, se puede hacer, no digo que no se puede hacer, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, estamos teniendo una instalación eléctrica al lado de una de gas, que es explosivo, con mezclas de este tamaño. Con lo cual, esto también hay que tenerlo en cuenta y no se analiza tampoco. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos amoníaco y aminas. Las aminas tienen olor putrefacto. El olor de las aminas y los amoníacos son derivados parecidos. Huele como a pescado podrido. Es el olor típico del pescado podrido. De hecho, hay aminas que se llaman putrescina y cadaverina. O sea, ese nombre es el olor típico, ¿no? Entonces, es un olor que es fuerte, pero no es tan exagerado como los compuestos de azufre que hay. Vamos a tener sulfuro de hidrógeno, que es el sulfídico, que se llama ácido sulfídico, que huele a huevos podridos, y esto se detecta en una proporción de 0,01 parte en 1.000.000 de aire. O sea, en esta proporción la nariz ya lo detecta. Claro, si encapsulamos en la niebla cualquier pequeña fuga, durante la noche no se van a poder abrir las ventanas, se va a quedar aquí pegado. Hasta que llegue la mañana, se empiezan a formar estas isotermas de elevación del aire para que vuelva a esparcirse, y hasta que no dé el sol de nuevo y se formen columnas ascendentes de aire, se va a quedar pegado. O sea, tenemos el riesgo de que se puede producir en el invierno y en el verano también, que durante las noches no se pueda ventilar. Eso es un riesgo que hay que analizar, porque huele mucho. O sea, después está otro gas, el que más tiene es el sulfuro de hidrógeno. Este es muy abundante porque los residuos que se van a tratar son muy ricos en azufre, con lo cual todo el azufre se va a convertir básicamente en sulfuro de hidrógeno y una parte pequeña, pero no despreciable, en metilmercaptano. El metilmercaptano es el olor de las papeleras. Cualquier que ha pasado por cerca de una papelera, ese olor a repollo podrido, ese es el olor de la metilmercaptano. Y eso se forma también aquí. O sea, no es despreciable, algo se forma. Este se detecta, este es el gas que en química sabemos que es el que más huele. Huele en proporción de 0,002 partes por millón. De hecho, cuando yo he trabajado mucho con este gas, me costó mucho encontrar un detector de este gas que superara la sensibilidad de la nariz. O sea, lo olía la nariz, pero los equipos de análisis no lo daban. Con lo cual, para que veáis hasta qué extremo esto huele. Ahora, ¿es peligroso? No, no es peligroso porque te mueres antes de asco que de intoxicación. Estos gases, por supuesto, son tóxicos, claro. El amoníaco es tóxico, el sulfuro de hidrógeno es tóxico, pero para llegar al nivel de toxicidad, vamos, no has aguantado. O sea, estás en los niveles. De hecho, el sulfuro de hidrógeno, que hemos trabajado con él, sabemos que llega un momento que te insensibilizas y dejas de olerlo. Y entonces es cuando viene el peligro, es cuando te intoxicas y mueres. Pero para eso, vamos, a más otras aguantan ese olor. O sea, es un problema de olor. No es un problema ni de radiactividad ni toxicidad, es de olor, de malestar. Y de noche y además encapsulado en la niebla. ¿Qué más? Bueno, en esto no se analiza para nada en el impacto ambiental. Esto para mí es, vamos a decir, serio que no se haya hecho, porque para eso está el informe de impacto ambiental, para que se estudien estas cosas. Y no está analizado. Explosión. Bueno, pues lógicamente hay un riesgo de que cualquier roca, ya lo he nombrado antes, que caiga, haga un daño a las tuberías donde está el metano o los tanques donde está el metano almacenado. Hay un almacén grande de metano, depósitos grandes. Si hay una emisión de metano y tenemos una instalación eléctrica al lado, es un riesgo de explosión, porque el metano es explosivo. Es así, es gas natural, ¿no? Vale. Y por último, el último punto de análisis son los vertidos alcalinos. Entonces, aquí, el primero es el puesto 3. Los vertidos alcalinos tampoco se analizan, nada en el informe de impacto ambiental. Se nombra un poquito el primer punto, se habla de
el análisis de inundabilidad, pero muy poquito, simplemente dicen, cada 500 años puede ocurrir. Para mí es muy insuficiente porque en Asturias tenemos los mejores estudios de inundabilidad de España, porque precisamente todo el Cantábrico, los ríos del Cantábrico oscilan muchísimo su caudal, tienen oscilaciones de cerca de 4.000, pasan de 1 a 4.000. O sea, todos sabemos que el Cares prácticamente en verano está casi seco, pero llevan un caudal de 240 metros cúbicos por segundo en invierno, en alguna punta. Es decir, entonces esto implica riesgo de inundación. Y los mejores mapas cartográficos están aquí, están en Asturias, los lleva una empresa privada, se llama Congel, que es muy buena, de la cual no hay información, que se haya hecho en el informe de impacto ambiental. Y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tiene los mejores estudios de inundabilidad de España, y tampoco se enoja. O sea, para mí es serio que esto no se haya profundizado más. Después, otro punto sobre los vertidos es la capacidad de la estación depuradora, ¿no? La que tenemos. Tienen un caudal insuficiente en verano para tratar el vertido, tanto el vertido, y también para oxidar toda la materia orgánica que le puede llegar. Y también el nitrógeno amoníaco y el fósforo. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando veremos la estación depuradora. O sea, tiene, digamos, limitantes que no se estudian. Así que, bueno, se echa a se come lo que puede, o sea, la regenerar no es infinita, ¿no? Y a su vez regenerar vierte al río, y el río tampoco es infinito. El río en verano tiene un caudal prácticamente de 60 litros por segundo. O sea, es muy pequeñito, pues, no puede absorber grandes caudales. Prácticamente el caudal del río es casi el caudal de la estación depuradora, que son parecidos. Son unos 4.000 metros cúbicos por día, que es muy poco. O sea, es que prácticamente el río lleva lo que le tire la depuradora. O sea, no tiene capacidad de dilución. Entonces, este es un punto que se debería desear, porque la capacidad de dilución de una planta de esta, o sea, que lo eches a un sitio como el mar, donde se diluye y no araña, porque no tiene capacidad. Y más en verano, donde la planta depuradora va muy sobrecargada, porque está diseñada para 1.600 habitantes, y en verano, en toda la zona esta, pues puede haber más de 5.000. De hecho, me he encontrado una cosa curiosa, se nombra en el informe de impacto ambiental que la estación depuradora, la depuradora de aquí, está diseñada para 4.800 personas. No coincide esto con los datos que me han pasado. O sea, es como que dicen que está para más, pero los datos técnicos que tenemos son para 1.600 habitantes. O sea, muy justita para absorber toda la población de verano, que se puede ser más de 5.000, más un caudal adicional de una bioplanta de gas que tiene mucha contaminación, que tienes que vertir ahí. Y bueno, pues esto es la parte aquí respecto de la ubicación. O sea, como veis, me preocupa mucho la ubicación, por eso. Entonces aquí os he puesto, como he dicho, las nieblas de verano. Esto es una foto muy típica que estáis acostumbrados a ver desde la montaña. Aquí también he destacado los datos climáticos, lo he sacado de Meteoblue, que tiene los mejores estudios climáticos de la zona. Tenemos que en verano, o sea, no, todo el año tenemos prácticamente una media de 20 días de lluvia, aunque sea orvallo, pero algo de lluvia hay, o sea, evapora muy poco esta zona. O sea, el índice de evaporación en esta zona es menos de 1 milímetro por día. O sea, días soleados plenos hay muy poquitos, hay una media de 2 o 3 días de pleno sol. La mayor parte es un nublado, en parte, con una lluvia, incluyendo el orvallo, de unos 20 días al mes, y días que no vemos el sol, pues también tenemos una media, pues unos 4 o 5 días al mes. Y las temperaturas, como vemos, son bajas. O sea, todo esto lo digo porque esto va a tener mucha repercusión después en el secado de fangos. Daros cuenta que una planta depuradora, al final, saca 3 cosas. Saca gases, que se van a intentar aprovechar o convertir en electricidad o en calor, o se van a vender a una red de gas, que aquí no se puede porque no pasa ninguna red por aquí. Salen gases, salen líquidos que se llevan a la depuradora, y salen sólidos o pastas, sólidos, vertidos fangosos, fangos, que se tratan de secar para poderlos aprovechar vendiéndolos como fertilizantes.
Entonces, estos datos climáticos nos ponen en aviso de que va a ser muy difícil que una era en abierto, como puede pasar en Castilla o en Aragón, donde yo soy, pues pones una era con fangos y se seca. Al cabo de 5 o 6 días se seca una no se seca. O sea, eso es un problema que hay que tener en cuenta en la ubicación. O sea, tiene que ser cerrado, porque si no, incluso se te llena de agua, ¿no? Pasamos a otro punto, que es entender la planta de biogás. Vamos a tratar de entender esta planta, qué puntos tiene. De esto no tenemos mucha información, la información es solamente muy somera, y yo con mi breve experiencia técnica, o mi parte de experiencia técnica, he tratado de rellenarla con lo que he podido para entenderla, pero no hay mucha información. Esperemos que esto, cuando pase a la siguiente pantalla, cuando pasemos a la siguiente pantalla, que será ya la aprobación del proyecto de ingeniería química que hay aquí, nos den más datos. Hasta ahora no hay datos pacientes. Y el informe de impacto ambiental me sorprende, porque es que analice que todo muy bien, pero no hay datos. Muy bien, no sé. Yo me quedo sorprendido, digo, pues no me dan datos, y digo, muy bien, ¿no? Yo tengo muchas dudas. Y entonces he destacado 4 puntos. Dudas, que las he marcado en estos puntos con el interrogante. Puntos críticos, que a lo largo de todo el proceso pueden generar olor, corrosión e incendio. Corrosión, eso depende de la planta. Esta planta se corroe mucho porque tienen azufre en presencia de hierro. Al final son tanques de acero. Y el azufre, todos los compuestos de azufre corroen muchísimo el hierro. Es un tema que en química no está solucionado todavía. Entonces, aunque sea acero inoxidable, no está solucionado. Entonces, vamos a ver el proceso un poquito de forma somera. Aquí se supone, según el proyecto, que un 50%, entran 100 toneladas al día. 100 toneladas al día, pues si son cubas de 7 toneladas, pues imaginamos 15 cubas diarias que tienen que entrar a la instalación. Y estas cubas van a tener unas 50 toneladas de purines, con algo de estiércol mezclado también, y también lo que son los lactosueros, ¿no? Cuando se hace el queso, el flotante, el líquido flotante es un lactosuero. Eso básicamente tiene mucho contenido de lactosa. La lactosa es un azúcar, como la sacarosa. Muy parecido además. La lactosa es glucosa más la lactosa, pues parece. O sea, su tratamiento es igual, como si fuera azúcar. Pero tiene también contenidos de otros productos. Entonces, aquí he cogido la composición más o menos normal de los purines, que tienen nitrógeno y fósforo, y los lactosueros, que tienen también lactosa, mucha, un 7% es mucho, y después también tienen nitrógeno y sueros, cantidad importante. Y fósforo. El fósforo va a ser un problema, como vamos a ver, de vertido en el río Nacares, porque no hay ningún punto a lo largo de la instalación que nos lo frene. O sea, el fósforo va a salir, y eso es un problema en cantidad que puede haber. Bueno, entonces lo primero que entra es estos tanques aquí, estos 15 cubas que entrarán diariamente, entrarán en un tanque predigestor. Es un tanque de acero que tiene que estar cerrado y venteado a través hablan de carbonactivo, o sea, de un filtro que absorba los olores para que no se escapen, pero estos son fuentes de problema porque estos filtros no son eternos, hay que cambiarlos. Cuando se hace un cambio de filtros suele escaparse algo, hay que tenerlo en cuenta. Esto genera potenciales olores siempre. Yo he trabajado en una planta química donde trabajamos con gases de azufre y siempre se acaba escapando, por mucho porque, vamos, o tienes un superventeo todo a una incineradora que te absorbe todo y eso es carísimo, o se te escapan gases. Entonces esos gases, claro, si se escapan como he dicho, cuando hay niebla, pues se quedan pegados a la tierra un buen rato. Vale. Después, en el predigestor, pues en el predigestor los sólidos que haya se depositan en el fondo y hay que extraerlos. Aquí, al extraer los sólidos, pues hay que abrir las válvulas y va a salir un fango y también es un potencial olor que va a salir. O sea, he puesto aquí todo reunido como olor de la parte de arriba y de abajo.
Bueno, aquí tiene un tiempo medio de residencia de 4 días. Esto se calcula dividiendo el tanque son unos 400 metros cúbicos, dividido por 100 metros cúbicos que entran. O sea, de media, aquí digamos una partícula va a estar 4 días. Y en este tiempo se va a depositar y se va a mezclar todo. Se van a ir mezclando unas con otras. Va a haber aquí, entiendo yo, unos agitadores. No, nadie lo dice, pero debería haber unos agitadores para mezclar. Los agitadores tienen juntas que pueden perder olor. O sea, al final, aun con un buen mantenimiento, tenemos potencial de oxígeno. Vale, de aquí, una vez mezclado, pasa al fondo de un reactor. No dice el tipo de reactor, pero yo entiendo que los reactores más normales son estos, que son los bioreactores de lecho de lodos, que van subiendo por capas, pues son los que más se ponen, por ejemplo, en España, las instalaciones que yo conozco son los que se han puesto siempre. Supongo que aquí es igual. Porque si no nos iríamos ya a reactores muy sofisticados, mucho más caros, y no, el presupuesto que he visto no da para eso. Este es muy sencillo. Aquí lo que se hace es que se descarga el lodo ya mezclado, o sea, todos los lodos ya mezclados, se descargan abajo y aquí hacen las siguientes reacciones. Todo el carbono, o sea, los compuestos de carbono, azúcares, básicamente azúcares que puede haber, se hidrolizan y forman ácidos. Aquí se forma una zona muy ácida, de ácido acético, de ácido málico y ácido gálico. Y a medida que va subiendo, esto va subiendo progresivamente por capas, pues se llama de lecho de lodos, porque va subiendo por capas. Al cabo de 30 días, más o menos, o 32 días que he puesto aquí, ya ha reaccionado todo y ya todo se ha convertido, todo el carbono, o una gran parte del carbono, se ha convertido en metano, que es lo que es el objetivo de ¿no? Sacar metano. El nitrógeno, gran parte del nitrógeno que había, sobre todo de las proteínas, que venían de las proteínas de los animales, ¿no? El nitrógeno se ha convertido en amoníaco y alguna amina. Y el azufre se ha convertido todo a ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno y sulfuro. Pero es la misma molécula. El sulfuro de hidrógeno se entiende en química cuando está seco y ácido sulfídrico cuando está ya con agua. Pero es la misma molécula. Y entonces esto se tiene que calefactar, tiene que haber una temperatura para que las bacterias trabajen. Aquí trabajan bacterias que van haciendo la digestión. Y esto sale a través de un pequeño laberinto aquí, sale hasta arriba, la cúpula, y aquí la cúpula, esto se lleva, después de 32 días de tiempo de residencia, se lleva a un postdigestor. El postdigestor lo que va a hacer es separar las 3 fases. Por un lado va a salir una fase gaseosa, que sale por arriba, una fase líquida, que va a ir a estos 2 tanques que después comento, y una fase sólida, de sólidos, que se va a ir depositando en el fondo, y es lo que va a dar los fangos y los sólidos ya de la planta. Entonces, por un lado, vamos a ver, el gas. El gas va a salir cargadito de sulfídrico. Todo el sulfídrico va a salir por aquí y el metano. O sea, básicamente aquí tenemos CO2, metano y sulfídrico. Aquí dice el estudio de impacto, el análisis de impacto, que ponen un scrubber. Un scrubber es en inglés, en español son columnas lavadoras de gases. O sea, ¿qué hace? Pues aquí hay un tanque con sosa cáustica o lejías en general, sobre todo siempre la sosa cáustica, con una bomba que sube, hace una ducha de sosa cáustica con agua, una ducha, y el gas sube a contracorriente. Al encontrarse el agua de la sosa cáustica con el gas, va a ir absorbiendo el ácido sulfídrico y deja libre el metano, que es lo que sale, el CO2 y el metano. Pero va a atrapar el ácido sulfídrico aquí, y esto está en un tanque, o sea, esto va a estar atrapado en un tanque. Ese tanque hay que cambiarlo. Pues cada 3 o 4 días o semanalmente hay que cambiarlo. Y eso tiene una concentración de sulfídrico espantosa. Está saturado. Entonces eso hay que hacerlo en unas condiciones con muchísimo cuidado, con unas aspiraciones a una planta que absorba todo esto en vacío para que canalice el gas, para que no se quede en el ambiente, si no se va a quedar. Entonces, este es un punto crítico que yo lo he puesto como duda, porque para mí hablar de Scrubber no da ningún detalle, ¿sabes? Por los Scrubber, ¿no? Como si los Scrubber fueran magia. No. Yo, de hecho, en una planta, lo diseñamos, una planta química farmacéutica,
lo diseñamos con esclavos porque teníamos metilmercaptano y los tuvimos que anular porque no funcionaba. Al final tuvimos que poner una incineradora carísima para sustituirlos gastando muchísimo dinero. O sea, esta es una realidad que me da sorpresa y un potencial olor y por supuesto corrosión. Estos gases ya supuestamente más limpios de mercaptano pasan a una zona donde se quema. Ya se supone que aquí llega ya el CO2, el anhídrido carbónico y el metano, y se quema, y al quemarlo, pues esto no dice nada cómo lo queman, dice que lo valorizan. La valorización es muy bonita, pero ¿cómo? O sea, pues lo normal es hacerlo en un proceso de cogeneración, donde tú quemas esos gases entran impulsados por una bomba, mueven unas paletas, y esas paletas mueven un alternador que genera electricidad. Y eso nos sacaría una electricidad que he calculado, más o menos, si me equivoco, y los datos que tengo de cálculo de diseño, unos 220 kilovatios hora cada día. Una cantidad relativamente pequeña. Por eso yo creo que como es esto tan ridículo, han pensado poner una planta fotovoltaica, que no sé para qué, porque aquí en esta zona no hay mucho sol. Y entonces lo ponen pues porque es un florero muy bonito, pero no veo otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué sale? Ya se quema, el humo de quemado sale muy caliente, entonces hay un intercambiador de calor aquí y recoge parte del calor del humo y lo traslada para calefactar el bioreactor. Porque claro, fuera de media aquí en Asturias vamos a tener 15 grados de temperatura, de media, de ambiente, y tenemos que tenerlo mantenido en 45 grados, si no, no funciona. Ya entre 40 y 45 grados. Se puede bajar a 35, pero no es correcto, porque no suele funcionar bien a 35, porque a veces hay quien dice que sí, pero es para ahorrarse dentro, no para que funcione. Para que esto funcione bien hay que calentarlo a 40 o 45 grados. Y eso se hace con parte de este calor, con lo cual la electricidad sale poquita, y al final ya de aquí, este proceso de cogeneración, sale unos humos que tienen nada, nitrógeno y CO2. Eso no hay ningún problema en tirarlo, es una cantidad muy pequeña. Son 540 metros cúbicos normales por día, es una cantidad pequeña. Y hablan de tener en bypass una chimenea, una antorcha de 4 metros de altura para operaciones, cuando tengan que hacer operaciones aquí y desactivar esto, pues que el gas ese no salga a la atmósfera, sino que lo quemen a través de una antorcha. Estas antorchas, claro, estamos hablando de 4 metros de altura. Esto va a quedar dentro de la capa de niebla. 4 metros de altura, la niebla tiene 40-50 metros muchas veces, ¿no? Entonces va a quedar dentro, con lo cual estos gases, pero estos gases además, estas antorchas no queman del todo bien, porque el tiempo de paso del mercaptano y del sulfídrico por aquí no supera un segundo, entonces se escapa. Para quemar eso bien hace falta un tiempo de residencia, como se hace en las incineradoras, de 3 a 4 segundos en la cámara de combustión. Aquí se puede escapar. Además aquí van a salir inquemados, pueden salir partículas también que están en el bosque. No nos olvidemos que esto va a estar metido en medio del bosque con 4 metros de altura, y en medio donde hay una ladera llena de árboles, con lo cual aquí hay un riesgo de incendio. Por lo menos yo lo veo así. Vale. Hemos visto la parte de gases. Líquidos. Los líquidos van a salir, en principio, van a salir con el carbono convertido en CO2, pero va a quedar carbono aquí, va a quedar bastante materia orgánica todavía, va a quedar nitrógeno en forma de amoníaco, como hemos dicho, y el amoníaco hay que oxidarlo, porque el amoníaco esto no se puede llevar a la depuradora, porque la depuradora, el amoníaco no tiene capacidad de tratarlo bien, sino que la depuradora, si le metes mucho amoníaco, lo va a tirar al río. El amoníaco es un veneno para los ríos, un gran veneno para los peces. O sea, mueren peces, destrozas totalmente la fauna. El amoníaco es uno de los mayores venenos para los ríos. Entonces, ¿qué se hace? Esto, el que tiene un acuario en casa lo sabe, tiene que ir controlando el pH para que no se forme amoníaco, porque no, el orín de los peces, que es de forma amoníacal, acaba cambiando el pH y acaba matando a los peces. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues hay un tanque aquí, he sacado del informe de impacto ambiental,
que pone de nitrificación. ¿Qué es esto? Pues coge todo el amoníaco, le inyectas oxígeno, esto tiene que estar totalmente encapsulado, o sea, tiene que estar cerrado, esto huele mucho, y oxida el amoníaco a base en 20 días, en un periodo de 20 días, lo oxida a nitratos y nitritos. Y esto a su vez se lleva a otro tanque, donde se deja otros 20 días, pero ya en condiciones donde no hay oxígeno, sino que hay una reacción donde el nitrato se transforma en nitrógeno y eso ya sale el nitrógeno, eso no hace ningún problema. Pero aquí hay olores en estas salidas. Tienen que estar estos tanques totalmente estancos, totalmente estanqueizados, y aún así, cuando hagas los cambios de filtros, los cambios de carbón activo, es un riesgo de olor, con lo cual esto hay que vigilar porque si no, esto va a oler. Y de aquí ya sale el líquido este, unos 73 metros cúbicos cada día, a la estación de Puebla, a la edad que tenemos. Vale, después, de aquí del fondo salen los fangos. Ahí habla en el informe de un sistema de flotación. Yo personalmente creo que no concentraría en un sistema de flotación para nada, son sistemas de flotación por aire. Aquí hay que ir a centrifugación. Son las centrifugadoras Alfa-Laval que funcionan muy bien y sacan fangos, y estos fangos salen por un 40 o un 50% de agua, pero que hay que desecarlo. Entonces hay que llevarlo a una era muy grande de desecación, con periodos más o menos justo 4 días o más, porque claro, esto tiene que estar cerrado, tiene que ser una era cerrada, si no esto va a oler. Esto no es una era como los fangos de la depuradora, no se puede comparar. Los fangos de la depuradora son fangos que proceden de una oxidación. Lo que está oxidado no huele, huele lo que está sin oxidar. O sea, los procesos anaerobios, que son los que no tienen aire, son los que huelen, los aerobios no huelen. Entonces, este fango se va a secar, pero habrá que calefactarlo. Nadie dice cómo. Para mí esto es un gran problema que no está resuelto. Esto lo tendrán que llevar a algún sitio, secarlo, calefactarlo. No me atrevo a poner, pero esto yo lo veo muy difícil que esto funcione aquí. Y no se analiza. Es un punto que no se analiza. Y saldrían unos sólidos de en torno a 10 toneladas día. Vale.